Bienvenidos a este programa especial de Más TV en el que hemos estado hablando de muchos temas, pero en especial nos hemos dedicado hoy a tratar de un tema que está de moda, por decirlo de alguna manera, y se trata del coronavirus. ¿Qué hay de tan cierto sobre este tema? ¿Qué tan peligroso es? ¿Cuáles son los mitos y las verdades sobre esta pandemia que se está viendo por esta época en el mundo? Nos encontramos el día de hoy con el doctor Juan David Díaz, quien va a hablar precisamente sobre este tema. Doctor Juan David, bienvenido a Más TV y gracias por acompañarnos en este programa especial. Bueno, gracias por la oportunidad que nos dan de poder llegar a tanta gente en nuestro departamento y fuera del departamento, hasta donde llega Más TV, y poder informar. Yo creo que aquí sobre este tema de la enfermedad COVID-19, conocida como coronavirus, enfermedad del coronavirus 2019, hay mucha desinformación y también poca información. Entonces yo creo que es importante que la gente se informe porque vemos cómo hay pánico, se ha causado pánico precisamente por la ausencia de lo que antes mencioné, la falta de información y la desinformación. Precisamente, doctor, para aclarar de una vez por todas qué es esto del coronavirus, qué es esta enfermedad a lo que nos estamos enfrentando hoy los ciudadanos. Bueno, en el año 2019, es decir, el año pasado, se identificó un nuevo coronavirus que causó una enfermedad, un brote de enfermedad en China. Este coronavirus significa el síndrome respiratorio agudo grave del coronavirus 2, conocido como SARS-CoV-2, y que produce la enfermedad llamada enfermedad del coronavirus 2019 o COVID-19. Es una enfermedad que la tenían los animales. Se descubrió que en China, unos animales, contacto entre ellos, y la transmitieron al hombre. Entonces hoy la enfermedad ya ha cruzado fronteras. Ya no es una epidemia, sino que se ha convertido en pandemia. Es bueno explicarle a la gente qué significan los dos términos para que no malinterpreten. Y hay algunos que dicen que o asocian el término pandemia con el término muerte. Es importante aclarar eso. Claro, bueno, epidemia es cuando una nueva enfermedad se propaga por una región determinada. Y pandemia es cuando ya sale de la región y comienza a propagarse por todo el mundo, o mínimo por 2 continentes. Ya hoy vemos que el coronavirus está propagándose por muchos países, ya ha llegado a Colombia, ya hablan de 9 casos, pero fíjate, no quiere decir que lleguen grandes cantidades de personas contagiadas, sino que puede ser pocos casos, que hay poca presencia, aunque haya poca presencia, pero ya eso da para dictaminarla como pandemia, pero eso no quiere decir, eso nada tiene que ver con la gravedad de la enfermedad, es decir, en sus causas, en sus consecuencias para el ser humano, no tiene nada que ver. ¿Qué tan mortal es el coronavirus? Bueno, el coronavirus es tan mortal como una gripa, como la gripa común, la que hemos tenido todos. Es más, los síntomas son idénticos prácticamente, pero es más el miedo, el pánico que han causado. Yo creo que en esto ha influido mucho el tema de redes. Anteriormente tuvimos muchas enfermedades, que yo pienso que algunas más graves que las que hoy estamos viendo con el coronavirus. Tuvimos el Zika, tuvimos el chikungunya, el sarampión, el H1N1. Y así hemos tenido el dengue, que actualmente está y que ya se acostumbraron a verlo, a padecerlo, y ya no se les presta atención. Tú no ves en la calle a la gente fumigando ya por el tema del dengue. Y tú miras las imágenes, que fíjate que eso es lo que hablamos precisamente comienza en un país como China, donde hay una prevención tan grande, donde utilizan las herramientas que no tenemos en los países subdesarrollados. Pero lógicamente ellos se visten de blanco, ellos comienzan a fumigar cantidad de personas por las calles fumigando, crean, como el país con mayor población del mundo, fabrican nuevos hospitales, porque tienen el dinero para hacerlo, porque tienen la capacidad para hacerlo. Igual si les diera el dengue hicieran lo mismo. Entonces, esta no es una enfermedad muy diferente a la que nosotros hemos padecido. Ahora,
La gente dice, sí, pero la gripa común no es tan... Mire, te voy a hablar de Estados Unidos. Lo que ha hecho la gripa común en Estados Unidos, y te hablo de Estados Unidos porque es un país donde hay un sistema de salud muy avanzado. Allá, en el año pasado murieron 40,000 personas por gripa en Estados Unidos. La gripe común. Es decir, que si tú divides eso entre 12 meses que tiene el año, próximamente, más o menos serían 3.333 casos por año. Divide eso entre 30 días que tiene un mes y te da más o menos de un promedio de 111 de personas afectadas por día. Pero como eso, ya la gripe es tan común, siempre ha existido, nadie le presta atención. Pero como este es un virus nuevo, mira que te hablé desde el principio de un nuevo virus, de coronavirus, porque ya existe otros virus. Sino que en esta época donde están sucediendo las cosas, la información, las redes son más avanzadas, la tecnología es más avanzada y no falta quien comience a colocar, por ejemplo, esas imágenes que mostraban a la gente muriendo en las calles. Eso es totalmente falso, eso no ha ocurrido. Entonces, la gente enseguida se hace la idea de que miércoles, a ver si vamos a quedar aquí en Colombia con la gente muriéndose en la calle. Entonces, es más el daño que se ha causado por la desinformación y por la falta de información. Yo digo que lo más grave que tiene la enfermedad del coronavirus es el pánico que causa. Y eso es lo que nosotros tenemos que... Y es importante saber eso para saber a dónde tenemos nosotros que... cómo tenemos nosotros que enfrentar esta enfermedad. Permítame aterrizar, doctor Juan David, eso que está pasando a nivel global a nuestra realidad local, a nuestro Sucre, a nuestro Sincelejo. ¿Qué tan preparados estamos nosotros, nuestro sistema de salud local, para enfrentar un tema como este? Mira, por eso es tan importante, tu pregunta es muy buena, es tan importante saber que para la solución del problema, para enfrentar el problema, no es simplemente una situación que le corresponda a las entidades de salud o al gobierno nacional. Es importante o necesario que la ciudadanía es la que principalmente debe colaborar con esta situación y no está ayudando con el tema del pánico que están causando. Entonces, aquí hay que, primero que todo, las personas deben colaborar evitando la propagación de la enfermedad. Y para eso tiene que informar. ¿Cómo se evita? Cosas tan sencillas como, por ejemplo, no difundir las informaciones falsas. Comenzando por ahí, porque el pánico hace que las personas cometan una serie de arbitrariedades y de errores. Entonces, ¿de dónde viene la enfermedad? ¿Cómo se transmite? Primero hay que entender eso, cómo se transmite para poder decirte cómo la vamos a enfrentar. Se transmite por el contacto entre personas, que la enfermedad se transmitió primero entre animales y luego se le pasó al hombre. Y el hombre solamente se transmite de persona a persona. Es decir, no vas tú que tu mascota, porque no vaya a comenzar ahora el sacrificio de mascotas. Claro, que vamos a coger y la mascota, le vamos a transmitir a la mascota, o la mascota está tosiendo, o está estornudando y mierda, ya tiene el coronavirus y nos lo va a pegar a nosotros. Falso. No se transmite ni el hombre se lo va a transmitir a la mascota, o la mascota se la va a transmitir al hombre. Entonces, la enfermedad se transmite por las gotas respiratorias, o por cuando se tose, ahí en esas gotas van el virus. Entonces, es necesario que las personas, tú cuando se laven las manos con agua y jabón o con desinfectantes a base de alcohol, que tengan mínimo un 60% de alcohol. Si tú toses, el virus tiene una particularidad, que de 8 a 9 horas ya el virus desaparece después que está en el ambiente. Es decir, después que tú estornudas o toses, y el virus cae en una superficie, son 8 horas que está ahí. Entonces hay que limpiar las superficies con alcohol. Y de una vez aquí acabamos con un mito, que es que no vamos a comprar los productos chinos porque nos vamos a contaminar, o no vamos a comer la comida china porque nos vamos a contaminar. Eso es falso. ¿Cuántas horas hay de China acá a Colombia? Y el virus dura 8 horas vivo, no alcanza a llegar acá. Es decir, que este es un virus que podemos confirmar que es de contacto. Claro, solamente de contacto entre personas. Y entonces ahí viene la solución y viene la prevención. ¿La prevención cuál es?
si usted tiene el virus, debe ¿qué? Sabiendo que lo tiene, debe evitar contagiárselo a los demás. Esa es su responsabilidad. No salir a la calle, es decir, tienes que mantenerte en tu casa porque si tienes el virus, como si tuviera una gripa, vas a contagiar a las otras personas. Y el tema también del tapabocas. Claro, tiene que utilizar el tapabocas, tiene que estar lavándose las manos permanentemente, utilizando el desinfectante, no ir a eventos donde hay gente, donde hay mucha gente, porque vas a contaminar a las otras personas. Y si usted no tiene la infección aún, usted tiene que mantenerse limpiándose las manos, debe cuidarse de estar teniendo el contacto cuando haya muchas personas. Es decir, nosotros somos parte importante de la prevención y de la solución de la enfermedad. ¿Sabe qué me preocupa, doctor? Y se lo digo aquí en confianza con los televidentes. Nosotros hemos hablado mucho del tema de lavarnos las manos, de mantener una higiene permanente sobre este tema. ¿Y cómo se hace en un municipio como Sincelejo, por ejemplo, donde hay zonas donde no llega el agua? Es algo grave que está pasando. Ahora tenemos entonces, ahí es donde entra la Secretaría de Salud y entran las entidades, las entidades, el gobierno departamental, porque tienen que buscarle solución a ese problema. Pero tú me dirás, bueno, pero si no lo han hecho durante tantos años, ¿cómo lo van a hacer ahora? Bueno, tocará que el gobierno mire cómo hace para llevar carrotanques a la zona, para distribuir, acuérdate que te hablé de los desinfectantes a base de alcohol, todo eso, los tapabocas. O sea, tenemos que darle las herramientas, si hay para invertir en otras cosas. Aquí en este momento no se puede estar pensando tanto en la inversión como lo siempre se ha hecho, que en cementos y que eso no. Aquí tenemos que prestarle atención a la enfermedad que tenemos, porque yo he dicho que no es nada del otro mundo. Esta no es una enfermedad muy diferente a la gripa, pero es una enfermedad como cuando estuvieron esas epidemias, que en el caso de esta es pandemia. ¿Te acuerdas cuando hubo que el abrazo del pato, todo eso, que la gente se contagió y a todo el mundo le dio, ¿cierto? Pero entonces esta enfermedad que se está propagando por muchas partes, está ocasionando el pánico, y eso que lleva a problemas, primero, afectar la tranquilidad de las personas, pero también está afectando económicamente, y pues eso se puede incrementar a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque la ciudadanía que desinformada dice, yo no voy a salir de la casa porque me contamino. Entonces no van a los comercios a comprar, no van a adquirir cosas, los negocios cierran, se aumenta el desempleo y entonces se vuelve una cadena de desgracia. ¿Por qué? Simplemente por el pánico. Aquí ha faltado algo, yo tengo que hacer un llamado a los gobiernos, y es que aquí ha faltado la información diciéndole a las personas, ven acá, esto no es lo que ustedes piensan, esto no es una enfermedad que va a causar la mortandad que se piensa, que va a acabar con la humanidad, porque ese es otro mito que se está creando, de que esta enfermedad fue creada por los chinos en un laboratorio para acabar con la humanidad. Eso es falso, ya expliqué cómo se produjo la enfermedad. En los municipios sucreños y en Sincelejo incluso, ¿cree usted que se ha demorado precisamente eso, el salir a la calle por parte de la Secretaría de Salud o de las autoridades, decirle a la gente, calma, no es como se está imaginando? Bueno, detrás de cámara ustedes me comentaban que ustedes están haciendo una tarea de irse a los barrios a preguntar qué tanto conocen sobre sobre el coronavirus, y la gente no tiene ni idea, o sea, no conoce, o sea, solamente cree lo que se ve en las redes, que la mayor parte es mentira. Entonces, eso es lo que crea pánico y crea zozobra. Entonces, ahí ves tú que falta mucha información. Ahora, cuando te hablaba de la prevención de la enfermedad, si tú tienes el virus, sabes que lo tienes, tú no puedes irte a un hospital donde hay una cantidad de personas, muchas que van por otras patologías que no están, llegas allá y los vas a infectar, ¿cierto? Entonces, aquí se tienen que crear unas líneas de atención para que la persona que considere que tiene el virus, por ejemplo, aquellas personas que tienen los síntomas, que ahora vamos a hablar de ellos, y que saben que de pronto tuvieron contacto, viajaron al extranjero, o tuvieron contacto con personas que estuvieron en el extranjero, o con alguien que se sabe que está diagnosticado con el virus. Entonces esa persona debe llamar a esas líneas y decir, mire, yo me encuentro en esta situación, y entonces ya no va a tener que ir la persona hasta allá, sino que la Secretaría de Salud va a enviar unos profesionales a que vayan a la casa y ahí atienden a ese paciente. Entonces, por eso es importante las líneas de comunicación. Y las líneas oficiales, porque también veíamos cuán mal se genera cuando se da la información mal. En estos días veíamos una información incluso tergiversada de alguien que salió a decir por allí que en Sincelejo había un caso sin haberlo confirmado. Bueno, eso es delicado. Bueno, sí, o sea, debe haber unas líneas que son o sea, usted no va a creer en lo que esté en las redes.
Eso no es lo que usted va... O sea, las redes no son médicos los que manejan el tema de redes. La mayoría de las personas repite lo que el otro colocó y ahora lo comparten y se vuelve una cuestión viral y utilizan unas imágenes incluso de películas como esas que te digo que colocaron que la gente en China tirada en la calle muriendo, donde eso nunca ha ocurrido. Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente. Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas. Una microgota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. Entonces, ¿qué es importante? Conocer los signos y síntomas de la enfermedad. Recuerden que este es un síndrome, y síndrome significa, porque hay que explicarle a la gente todo eso, porque la gente dice, un síndrome, ese síndrome debe ser ¿qué? Es una muerte, es una catástrofe, los síndromes producen eso, no. Pues dice que la ignorancia es atrevida, ¿no? Claro, exactamente. Los síndromes son un conjunto de signos y síntomas de una enfermedad. En este caso, ¿cuáles son los signos y síntomas? Los mismos que una gripa común. Aclaremos entonces cuáles son. La fiebre. La tos que te da a ti cuando tienes gripa, tanto la fiebre como la tos te dan cuando tienes gripa, con o sin expectoración. Cuando la persona siente ese malestar, ¿qué hace? Le duele la garganta muchas veces. Eso pasa con la gripa común. Pierde el apetito. La fuerza también. Claro, queda débil porque no quiere hacer nada, siente sensación de debilidad. Y en el coronavirus puede haber diarrea también. O sea, te estoy hablando, fíjate, que son síntomas comunes. Y ya hay unos síntomas más graves que sí requieren hospitalización, que son cuando la persona ya está somnolienta, tiene vómito, tiene dificultad respiratoria. Ya eso sí requiere hospitalización. Pero te digo algo, para que es importante que la gente lo sepa, para que miren que no es tan grave como se pinta, como se dice. Esta enfermedad del coronavirus, en el 80% de los casos no hay manifestaciones. O sea, es asintomática. Tú puedes tenerla y ni cuenta te diste que la tuviste. O sea, pasó y ni siquiera... Pasó inadvertida. Y solamente en un 15% de los casos van a haber síntomas débiles, o sea, síntomas suaves. Y en el 5% de los casos, ahí sí va a haber que son graves y van a requerir una atención especial, pero más que todo le va a dar ¿a qué personas? A esas personas que son ancianas, a esas personas que tienen un sistema inmune deprimido, esas pacientes que tienen enfermedades de base como el asma, que tienen problemas cardiovasculares, que tienen problemas de cáncer. O sea, son unos casos especiales. Entonces ahí es donde vienen las muertes. Sí, que muere gente, claro que muere gente, muere con la gripa. Nuestros abuelos, nuestros mayores nos decían en su sabiduría que si uno no se cuida de una gripa, una gripa mata a una persona. O sea, eso siempre lo hemos escuchado. Entonces, esto no es diferente a lo que ya hemos visto. Y los síntomas pueden ir aquí personas que comienzan con una gripe y terminan con una neumonía. O sea, todo requiere cuidado. ¿Cree que se le ha dado de pronto una alarma mucho más allá de lo que realmente representa? Totalmente, totalmente. Aquí se ha desinformado, aquí se ha creado un pánico. Mira que yo he manifestado eso y algunas personas se vienen encima y dicen, no, pero que irresponsable decir eso. No, es que te estoy hablando es por hechos. Nosotros tenemos que basarnos en la evidencia. Lo que estoy diciendo yo es lo mismo que está diciendo la Sociedad Colombiana de Infectología. O sea, son gente que conoce el tema y es lo que se ha visto y lo que tú lees. O sea, yo no me baso en lo que digan las redes, yo me baso en la información que está. Lógicamente, ha faltado, hay que cuidarse. Es una enfermedad y hay que tratarla. Pero, como te digo, mira, el periodo de incubación de esta enfermedad son 2 semanas. Después, ¿qué quiere decir eso? Que después que tú te contaminas, que tú te contagias, con alguien te transmitió el virus, a las 2 semanas es que tú puedes manifestar los síntomas. 2 semanas después de eso. En una sociedad como la cincelejana, como la sucreña, en la que nos caracterizamos en algunos casos, algunos, de no ser tan cultos, de no tener cultura ciudadana, y en el que a veces toca insistir en el tema de la educación, ¿cree que debe haber
un refuercito precisamente para recordarle a la gente esto que usted acaba de decir, de que es importante no crear el pánico y de que es importante protegerse con todas estas medidas. ¿Hace falta esas campañas? Mire, claro que falta, totalmente. Tú has escuchado a nivel nacional a una autoridad gubernamental, te estoy hablando no solamente de Sucre, te estoy hablando a nivel nacional, diciendo, calma, la enfermedad no es tan agresiva como la muestra, no va a causar una mortandad. Es decir, no hay ninguna entidad que le ha dado un parte de tranquilidad a la ciudadanía. La gente está aterrorizada. Los que conocen el tema están aterrorizados. ¿Por qué? Porque solamente a quienes han escuchado han sido los que están en las redes. A personas de común que no conocen, no tienen ni idea de medicina, que repiten como loro, esos han sido las personas que... Yo tengo una hija de 2 años. ¿Yo por qué me motivo a dar estas entrevistas? Porque yo tengo una hija que va a cumplir 3 años. El 10 de abril cumple 3 años, y ella me escuchó en la radio que dijeron coronavirus. Fíjate tú, porque los niños ahora son muy avispados, como decimos nosotros acá. Me decía, el coronavirus, papi, qué miedo. O sea, fíjate, ya los niños están en esa... O sea, hasta allá ha llegado el tema de la... O sea, este virus se ha vuelto viral en su pánico. Yo digo algo, lo más grave... Lo que he podido yo presenciar ahora, que tiene la enfermedad de coronavirus, por lo que he leído, por lo que he estudiado, por lo que he investigado, lo más grave que tiene esta enfermedad es el pánico que ha generado. Eso es lo más grave de esta enfermedad, porque no es diferente a las enfermedades que hemos padecido, y yo creo que nosotros hemos tenido aquí enfermedades más graves que las que esta. Ahí tienes el dengue. Sí. El dengue mata gente a diario aquí en Colombia. Ese tipo del hemorrágico que es tan agresivo, fiebre quebrantahuesos le llaman. Totalmente. Y aquí no vemos esa atención y ese terror ante esta enfermedad que me considero yo más grave que cualquier otra de estas que estamos hablando. Pero para recordar y para afianzar, ¿qué hay que hacer precisamente para que la comunidad deje de escuchar a las redes sociales y le preste atención a las versiones que realmente deben tener en cuenta? Bueno, la institucionalidad debe empoderarse. Es quien debe desplazar a estos que se están dedicando al engaño, a las redes que están mintiendo. Debe ser las fuentes oficiales las que den la información, las que den el parte de tranquilidad. Esto que estoy haciendo yo, lógicamente la parte científica, la parte médica le toca a un médico, pero la parte de tranquilidad se la debe dar es la institucionalidad, que son los que tienen además las herramientas para educarse, para de cierta manera asesorarse, informarse. Y tienen cada gobierno, por ejemplo, el presidente no es médico, pero tiene un ministro de salud. Las gobernaciones, la mayoría de los gobernadores y alcaldes no son médicos, pero el gobernador tiene su secretaría de salud departamental. Y el alcalde, estoy hablando no del gobernador de Sucre, estoy hablando de los gobernadores en general, y los alcaldes en general tienen sus secretarios de salud. Y si no, tienen que buscar sus asesores médicos, pero no pueden esperar ya esperaron a que ya esto aquí, el pánico es generalizado, y como dice un cuento, luego del rumor es difícil recoger, porque siempre siembra duda. Entonces es el momento, no podemos dejar pasar más tiempo para que la institucionalidad comience a hacer unas campañas buscando tranquilidad, pero sin dejar de decirle a la ciudadanía que la ciudadanía, que nosotros los ciudadanos somos parte importante para la solución y para la prevención. Colombia tiene un gran problema, a diferencia de Cuba, por ejemplo, donde los servicios de salud no se dedican a la prevención. Y esta enfermedad, fíjate, hay 8 casos. ¿Qué corresponde en este momento? Que debería ser para todas las enfermedades. Es la prevención. O sea, con estas enfermedades no podemos jugar. O sea, no podemos llegar al pánico, pero tampoco podemos dejar de prestarle atención, dejar de atenderle, y se necesita mucha prevención. Son 9 casos de la responsabilidad. Mira, me dicen que llegaron un crucero a Cartagena con varias personas infectadas, me dijeron. ¿Cómo llega un crucero y entra al país, llega un centro poblado, sin que las autoridades se den cuenta? Cuando ya sabemos que la información sobre el virus está desde hace rato, no se tomaron medidas. Entonces, a eso me refiero. Hay que tomar con más responsabilidad el asunto y comenzar. Yo creo que ojalá el tema de la enfermedad del coronavirus se le saque lo positivo, y es que Colombia, el gobierno, las entidades que lo conforman, aprovechen esta enfermedad, esta pandemia, para comenzar a trabajar en el tema de prevención.
El tema de la salud se ha vuelto un negocio. Y parece que la gente, que a los gobiernos les interese más que la gente se enferma, porque es más caro enfrentar la enfermedad que prevenirla. Entonces, en este caso lo que está en juego es la vida de las personas y tenemos que asumirlo con responsabilidad. Es decir, doctor, que es más negocio, por ponerle algún adjetivo, algún nombre, es más negocio curar. No es que yo te digo como médico, a nosotros la ley 100 prácticamente nos acabó de cierta manera, nos atacó gravemente. O sea, y no solamente a nosotros, sino a la atención al paciente se desmejoró. Entonces, en temas de salud estamos muy afectados. Tal como están hoy las cosas en Colombia, ¿podremos contener la propagación del virus? Claro que podemos hacerlo. O sea, nosotros aprendimos con tantas cosas. Es que no te digo, nosotros hemos pasado por muchas infecciones de este tipo y hemos salido adelante, pero la idea es que salgamos no con una cantidad de personas muertas por falta de prevención, por falta de atención, porque acuérdense que también en Colombia es un país pobre, entre comillas, porque lo han llevado a la pobreza, siendo tan ricos, siendo tanta riqueza. Y aquí hay muchos temas de desnutrición. Hay muchas personas con desnutrición, no solamente en niños, sino en adultos. Y esas personas que están desnutridas, la enfermedad del coronavirus o la gripa normal o cualquier cosa puede acabar con la vida de una persona. Cualquiera, o un resfrío acaba con la vida de una persona en las condiciones. Mira cómo mueren los niños en La Guajira. ¿Tú crees que allá La Guajira llega a llegar, Dios no lo permita, esta enfermedad? Y claro, causa mucho daño, pero es por el estado de salud o el estado en que se encuentran la gente de estas personas que viven allá bajo condiciones paupérrimas y pasando necesidad. Es decir, que el miedo en Colombia no tanto es al coronavirus, sino al pésimo sistema de salud. Sí, es que Colombia tiene un pésimo sistema de salud, pero yo creo que si nosotros nos unimos entre ciudadanía y gobierno, podemos enfrentarlo, como le dije. Nosotros comenzamos los primeros que debemos comenzar con el tema de prevención, de prevenir la enfermedad, de mantener la calma. Y si nosotros trabajamos unidos y el gobierno da las herramientas, por ejemplo, como tú me dices, en la zona sur no hay agua, vamos a buscar la manera de que la gente tenga el agua. O sea, eso es importantísimo. Es decir, no tenemos que buscar las condiciones paliativas, no. Tenemos que atacar es el problema. Sí, ahora vamos a buscar y vamos a llevar los carrotanques y vamos a buscar y llevarles los tapabocas, vamos a llevarles el alcohol para que se desinfecten, pero vamos a ir enseguida buscando la solución al problema del agua. Doctor Juan David Díaz, quiero en este momento agradecerle la oportunidad que nos ha dado de conversar sobre este tema, de aclarar muchas dudas, que sé que hay gente, sobre todo en la zona rural donde llegamos en este momento, que sé que no está recibiendo la información como debe ser y eso es lo que está generando el pánico. Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Gracias a ti, gracias a ustedes que son de los pocos medios que nosotros vemos, que no entiendo yo cómo los medios que son tan interesados en meterse en otros cuentos, no se meten en esto que es importante, donde está en riesgo la vida, y ustedes han tenido la sensibilidad de venir, de buscar la información, porque así como yo hoy estoy dando esta declaración y me he atrevido, así mismo ustedes están preocupados por la situación del departamento, porque son sucreños, porque tienen familias, porque tienen hijos y porque quieren que esto no pase a mayores. Eso mismo tienen que hacer las entidades de salud. Entonces yo te agradezco por brindarme la oportunidad, porque esto es lo que debemos hacer nosotros, esto es lo que nos corresponde como parte de la sociedad, es decir, ayudar a la sociedad en cuando se encuentre en un momento difícil a salir adelante. El gobierno, por favor, señores gobierno, tienen la oportunidad valiosa, únanse con la ciudadanía, denles las herramientas para que salven su vida, Ahora, si ustedes se dan cuenta, pues, escribió un actor famoso de que él y la esposa están contagiados. Esto no discrimina estratos sociales. Ya esta vez no se van a poder irse que me voy a ir huyendo a la enfermedad y voy a mandar a mis hijos para fuera del país y no me importa lo que pasa acá, porque donde estén la enfermedad va a llegar. Entonces más bien dedíquense los señores que manejan el tema político a hacer esta vez las cosas bien, porque aquí cualquier persona puede ser afectada. Ahora, como lo dije, esta enfermedad, como cualquier otra, tiene un periodo que desaparece, más o menos 15 días que demora una gripa después que da, y la gripa pasa tomándose los analgésicos, es decir, tratando los síntomas, y no pasa nada. Entonces tenemos que, nuestro país tiene que tener a la mano todos esos medicamentos que vamos a necesitar,
y las cosas, Dios permita, van a salir bien. Esperemos que esto que estamos haciendo hoy pueda llegar a mucha gente y poder servir en cambiar esa imagen, cambiar esa actitud de pánico que tiene la gente debido a la falta de información y la desinformación que se le ha presentado. Y yo creo que esto que estamos haciendo y esto que están haciendo ustedes es tan importante y espero que la gente lo entienda así. Muchas gracias. Y a ustedes también gracias por habernos acompañado. Siempre vamos a estar atentos a temas tan importantes como estos. Los invito a seguir en la sintonía de Más TV, siempre contigo.